Bueno, nosotros estamos haciendo la segunda recorrida pueblo a pueblo por todos los departamentos del país, llegando a los territorios que componen el interior profundo, la zona metropolitana. Estamos desplegando nuestros compañeros y compañeras en diferentes caravanas para, sobre todo, recoger los principales temas de preocupación de la población en el contexto que estamos viviendo y también informando sobre lo que se juega con el 27 de marzo, la derogación de estos 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Estamos sobre todo tratando de recuperar el camino que perdimos o que se perdió porque cuando el proyecto de Ley de Urgente Consideración llegó al Parlamento era un componente de más de 500 artículos, diversas áreas de política pública involucrados allí, y allí no se pudo tomar el tiempo necesario y suficiente para generar las mejores medidas de carácter legislativo. Evidentemente que las leyes de urgente consideración son resortes que están amparados constitucionalmente. El Poder Ejecutivo tiene esa potestad de alguna forma para utilizar en momentos extremos. Lo que nosotros cuestionamos es que se hayan colocado tantas áreas sensibles para la vida de nuestra población, como la cuestión de la seguridad, de la vivienda, la cuestión educativa, la cuestión relacionada con el Instituto Nacional de Colonización y tantas otras áreas en un muy poco periodo de tiempo para trabajarlo en el Parlamento. Y lo que hemos recibido por parte de los vecinos y vecinas que nos han recibido, que nos han abierto las puertas de su casa, es sobre todo mucho respeto, mucha buena receptividad para la información que nosotros tratamos de acercar. También se saca las dudas, pregunta cosas evidentemente acerca del 27 de marzo y la gente ante un voto obligatorio como es el referéndum quiere decidir de la mejor manera qué opción va a apoyar. Nosotros lo que sostenemos, y con esto termino, es que este no es un referéndum contra el gobierno, este no se trata de un referéndum para ponerle palos en la rueda a la coalición, que ganó en buena ley en noviembre del 2019. Lo que nosotros estamos haciendo es convocando a la ciudadanía uruguaya a que se informe sobre estos artículos. Nosotros consideramos que ya hay impactos negativos, sobre todo lo que tiene que ver con el precio de los combustibles, lo que tiene que ver con la carestía de la canasta básica, porque está directamente vinculado a la evolución del precio de la nafta y del gasoil en nuestro país, que ya se está haciendo sentir en un contexto en el cual por 2 años consecutivos los salarios y las jubilaciones no aumentan tanto como aumentan los precios. Entonces esa es la principal eje de preocupación de nuestra gente, que cada vez tiene el bolsillo más chico para llegar a fin de mes, y además eso tiene explicaciones, por ejemplo, en las medidas que adopta o no está adoptando el gobierno. Por eso nosotros queremos poner el foco en estos 135 artículos y luego, para adelante, en las reformas que aparentemente el gobierno va a querer seguir impulsando, como lo que tiene que ver con la reforma de las jubilaciones y las pensiones, en lo que tiene que ver con este proyecto de la seguridad social a partir de que se abre el periodo legislativo este año. Nosotros estamos llegando hace algunas horas del norte del país, venimos de Bella Unión, Tomás Gomenzoro y Baltasar Brum, llevando un mensaje que es muy claro, porque en definitiva el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo ha contrabandeado una gran reforma del Estado en la Ley de Urgente Consideración. Esa es la realidad, ha modificado más de 30 políticas públicas, ha cambiado los códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código General de Proceso, y ha generado una reestructura, digamos, de las áreas estratégicas de la economía nacional que tienen afectación inmediata en la vida de todos nosotros. No estamos hablando de cosas ajenas a la ciudadanía. Cada una de las cuestiones que aparecen estampadas en esa Ley de Urgente Consideración y en particular en los 135 artículos afectan la cotidianeidad de ciudadanos y ciudadanas de este país. Cuando vamos al almacén, cuando cobramos el salario, cuando vemos lo que el Estado desembolsa en el marco de una emergencia sanitaria, luego de una pandemia que dejó severas consecuencias sociales y económicas a lo largo y ancho del país. Nosotros, quienes venimos de la tradición, nosotros que somos aliados del Movimiento de Participación Popular, tenemos la obligación de darle un mensaje muy claro a aquellos militantes de los partidos tradicionales y de Cabildo Abierto. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, tratando de empatizar en aquellos puntos comunes que tenemos con ellos. ¿Qué es lo que tenemos en común con esos ciudadanos, entre otras muchas cosas? La síntesis del mes. El dinero no alcanza, los salarios se han ajustado por debajo de la inflación. Yo siempre cuento algo que nos pasa a todos. En el supermercado que está pegado a mi casa,
el paquete de fideos fue remarcado 6 veces en 6 meses. La carne en un país que tiene 12 millones de cabezas de ganado subió un 20%. El combustible subió un 36%, una suba histórica que no tiene comparación en la historia del Uruguay contemporáneo. Bueno, además de eso, estamos muy preocupados por la realidad y por el futuro de las empresas públicas. Ahí también va un mensaje muy claro, sobre todo a los sectores vallistas que contiene el Partido Colorado. El proyecto de Valle de Ordóñez, el sueño de Valle, no era estas empresas públicas con poca inversión y con tarifas altas. Uno de los artículos de la Ley de Urgente Consideración justamente versa sobre el precio de los combustibles. Y hay que hacer historia sobre ese tema. Ese artículo ingresó en una primera instancia como la desmonopolización pura y dura del mercado de los combustibles en el Uruguay. Iban por el monopolio que tiene hoy la ANCAP. Gracias a que los senadores del Frente Amplio se pararon en las cuchillas, junto con las organizaciones sociales y algún socio de la coalición, se logró mejorar ese artículo, tratar de que el herrerismo, que tiene siempre urticaria con los monopolios, entendiera de que ese no era el camino, y se llegó al artículo que hoy está estampado en la Ley de Urgente Consideración y que nosotros votamos en ese momento. Y esta acotación la hago porque algunos vecinos nos han preguntado, pero ustedes están objetando 135 artículos, pero este artículo vinculado a la ANCAP, ¿ustedes lo votaron? Sí, lo votamos porque fuimos engañados por el gobierno nacional, en nuestra buena fe, porque les estaba contando que cuando ingresa la Ley de Urgente Consideración, ingresa la desmonopolización del mercado de combustibles, se acuerda con el gobierno y con las bancadas que integran la coalición de gobierno y se obtiene este artículo porque el objetivo que tenía el gobierno era, con este artículo, bajar el precio de los combustibles. ¿Qué sucedió luego de la implementación? Que los combustibles subieron 4 veces. Justamente lo que se está cuestionando acá es el rol social de las empresas públicas en el Uruguay. Porque el monopolio no es un capricho. El monopolio, dentro de las tantas cosas que le permite a los uruguayos y a las uruguayas, es la regulación de precios, es contener cuando se dispara el barril de petróleo que no se te dispare el precio del surtidor. Porque la gente que piensa que la afectación en la suba del combustible afecta directamente a quienes tenemos un auto o a quienes están en el transporte, no es así. Eso llega de manera directa a la góndola del supermercado, al almacén, al boliche. Bueno, esas son las cosas que estamos intercambiando hoy temprano en la capital departamental, con los compañeros del MPP, ediles y edilas, militantes, y son las cosas que vamos a seguir conversando aquí en Libertad y en Ciudad del Plata.